ingeniero. Hola, bueno, vamos a hacer el problema así desde el principio, a ver. Y bueno, primeramente vimos lo que era la consolidación. Estos problemas que están en el texto lo iremos resolviendo primeramente. Por ejemplo, en el primer tema, que es la consolidación, nos pide hallar el tiempo que se requiere para que se produzca el 50% de consolidación en el estrato de suelo siguiente. Nos da el valor del coeficiente de permeabilidad de 0.0001 centímetros por segundo. La relación de vacíos inicial es 1.5. Bueno, ustedes van a ir ahora haciendo el seguimiento, ¿no es cierto? Porque supongo que ya tienen su formulario. Bien, entonces me está pidiendo el valor de A sub B. ¿Qué es A sub B? ¿Hola? Busquen su formulario. ¿Qué significa A sub B? Coeficiente de compresibilidad, ingeniero. Exactamente. Entonces, ahora ¿qué expresa eso? ¿Cómo se calcula eso? Relaciona el esfuerzo con la deformación. Y a la relación de vacíos inicial menos relación de vacíos final, dividido entre la presión final menos la presión inicial, ¿verdad? Tienen que seguirme con la fórmula que está. Y aquí son datos, pero los datos salen de algunos, ¿no es cierto? Cuando hacemos el ensayo de consolidación, ¿qué estamos haciendo? Que hacemos variar en silencio. Si hacemos variar los esfuerzos, ¿no es cierto?, cuando incrementamos la carga. Esto es un ensayo de consolidación. A ver, hablemos un poco. ¿Quién me puede decir qué es consolidación? A ver. ¿Qué es consolidación? Cuando el suelo tiene un asentamiento, ingeniero. Sí, hay un asentamiento, pero ¿cuál es la diferencia? Un efecto de un asentamiento por consolidación o un asentamiento ordinario. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que no ha soportado carga mayor a la sobrecarga, ingeniero. Ya. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir repasando un poco de teoría también. O sea, la consolidación es el asentamiento en función del tiempo, ¿verdad? Eso ocurre en suelos finos o suelos micáceos, o también puede ocurrir en rocas. Pero ese asentamiento no es rápido, sino es un asentamiento lento, gradual y continuo por tiempo indefinido. Esa es consolidación. Entonces, la consolidación es un asentamiento en función del tiempo. Ahora, el otro asentamiento ordinario es el asentamiento instantáneo, ¿no es cierto?, que puede ocurrir en los suelos granulares. Está aplicando la carga, inmediatamente se va asentando al suelo rápido. ¿Y por qué ocurre eso? Justamente si tenemos, por ejemplo, una camada de arcilla, resulta que la arcilla se adhiere el agua adherida, ¿no es cierto?, hace que se pegue a las partículas y por tanto no se suelta, sino más. Entonces, cuando aplicamos una presión, un incremento de presión, justamente ahí estamos haciendo para encontrar este valor. Estamos incrementando una presión y para que disminuya la relación de vacíos. Al haber incremento de presión, entonces, ¿qué hace? Aumenta la presión efectiva. Y por consiguiente, al aumentar la presión efectiva, obliga al agua que se vaya saliendo poco a poco. Por eso, el coeficiente de permeabilidad en las arcillas es baja.
En cambio, en los suelos granulares no ocurre eso. En suelos granulares, el coeficiente de permeabilidad es alta frente a los suelos finos. Entonces, cuando aplico una carga, inmediatamente, ¿no es cierto?, incrementa la presión efectiva y por tanto va habiendo mayor interacción entre granos y va disminuyendo el volumen de vacíos. Al hacer esa operación, entonces el agua sale inmediatamente, drena rápidamente. No hay nada que la retenga, que el agua no se vaya, porque el efecto, ¿no es cierto?, del comportamiento físico de las arcillas es diferente a los suelos granulares. Por eso ese asentamiento en los suelos, como cuestión de permanencia alta y no se queda pegada el agua al elemento sólido, entonces el coeficiente de permeabilidad es alta y por consiguiente el asentamiento es rápido. En cambio en las arcillas no. Por eso esa es la diferencia entre un asentamiento por consolidación y el asentamiento ordinario. Entonces, este valor que estamos calculando justamente es un ensayo de consolidación donde estamos incrementando las presiones y la relación de vacíos va disminuyendo para cada valor. Entonces, a su vez no es más que la relación inicial menos la relación de vacíos final dividido entre la presión inicial sobre la presión final. Eso es este valor de acá. Bien, entonces tenemos este valor de A sub B y esto es el peso específico del agua. Generalmente vamos a adoptar 1. El espesor del estrato que estamos analizando es 900 centímetros de altura. Y dice, con superficies permeables arriba y abajo. Entonces la cara permeable en este caso son 2. Y dice que el porcentaje de consolidación del 50%. Entonces, y con esto calculamos. Entonces, como estamos diciendo, ¿cierto? Aquí dice, hallar el tiempo que se quiere para que se produzca 50% de consolidación. Entonces, como tenemos 50% de consolidación, entonces este valor de U ya lo tenemos, el porcentaje de consolidación, y vamos a encontrar este T, que es factor tiempo. Entonces, para encontrar esto, nos vamos a un ábaco. Vamos entrando, nos dice para calcular el asentamiento para el 50% de consolidación. Entonces tengo aquí ese porcentaje de consolidación 50. Entonces, este ábaco es válido cuando las dos caras son permeables, para ese caso. Entonces aquí tengo 50% de consolidación, vengo hasta aquí y encuentro aquí el valor de factor tiempo. Entonces ya con esto ya solucioné mi problema. Entonces vamos otra vez. Perdón. Aquí. Entonces con la condición que me estaba dando, pues esto puede ser 60, 70, 80, 90, pero no más de 90. ¿No? El tiempo de consolidación, en este caso estamos tomando para que se produzca el 50% de consolidación. Entonces con esto estamos encontrando el factor tiempo que T es igual a 0,2. Bueno, dice también para un estrato de 900 centímetros de espesor y 2 superficies permeables. Entonces aquí vamos a calcular lo que se llama la altura efectiva. La altura efectiva, entonces H es el espesor total del estrato, lo dividimos entre 2. ¿Por qué? Porque justamente saliendo por ambas caras el agua. Si saldría solamente por una, entonces este 2 no va, solamente es H. Entonces aquí tenemos el espesor del estrato total. 900 dividido entre 2 nos da 450. Muy bien. Entonces, bueno, aquí ya está resuelto, pero ¿de dónde viene esta fórmula? De aquí. ¿Se acuerdan cuando vimos este es A sub B? Es sub 0 menos A sub inicial, presión final menos la inicial, y este es coeficiente de permeabilidad, relación de vacíos, tiempo de consolidación, factor tiempo,
la altura del estrato, número de caras permeables. Este a su vez es perdón, esto van a cambiar a minúscula este. Es este valor de aquí. Corríjanlo, a su vez. Y gamma del agua es 1. Entonces de aquí estamos despegando este valor. T. Pero con todos los datos ya lo tenemos. Entonces, utilizando esta fórmula. Esa N, disculpe. Es el valor. Este N es el número de caras permeables. Esta es la altura total del estrato que estamos estudiando, dividido entre N. N, ¿qué viene a ser? Las caras permeables. Entonces, en este caso, dice que sale por arriba y por abajo. La cara permeable son 2. Entonces, lo divido entre 2. Esto se llama altura efectiva, este valor de acá. Y a su vez, un dato que está dando, justamente, esto sale del ensayo de consolidación, porque estamos aplicando, ¿no es cierto?, una relación de vacíos inicial, es el suelo tal como está inalterado, y después la relación de vacíos final va a ir variando, porque para cada incremento de carga esto va a ir variando. Entonces aquí tenemos la relación de vacíos, esta es la presión inicial, que siempre va a ser más bajo, y el final va a ser más alto. Entonces, si fuera al revés, entonces nos daría negativo. Por eso toma el final menos el inicial, el incremento de carga que le estamos aplicando acá para cada, y la relación de vacíos también para cada instante de carga. Con eso calculamos esto. Entonces, de aquí, entonces con eso calculamos y ahí despejamos T. Entonces el tiempo para que ocurra el 50% de consolidación ocurrió 565 días. Bueno, lo que quiero decirles, ¿no es cierto?, que el asentamiento no es una relación lineal. Por ejemplo, me acuerdo de una vez tomé un examen, me decía, calcule el tiempo de consolidación para el 50%, otro para 60%, otro para 70%. Entonces, ¿qué hicieron? Calcularon para 50, ¿no es cierto? Y empezaron a usar regla de 3 siempre. No, el asentamiento no es lineal. Así que para cada caso tienen que hacer los mismos pasos para encontrar para diferentes porcentajes. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Y por eso tienen que repasar un poco de teoría, sus fórmulas igual, porque si no, de nada sirve que yo les muestre lo que está calculado aquí, no van a saber cómo lo van a hacer, ese es el problema. Bien, a ver. No veo algún otro problema que haya por aquí. Primero vamos a resolver los problemas que están aquí y después entramos a... ¿Perdón? Sí, tenemos que tener esa planilla, ¿no? Para sacar T. Un poquito más fuerte, no le copio. El ejercicio anterior que hizo, esa planilla, sí tenemos que tenerla en el examen, ¿no? Para poder nosotros determinar el T de minúscula, ¿no? En ese caso era 0,2. Para calcular eso me dice, no le copio muy bien, nos damos su micrófono. Ahí está T mayúscula igual a 0,2. Eso lo sacó de su formulario, ¿no? De esa planilla que tenía. No. Este valor le estoy sacando del abaco. Eso. Claro, fíjese, de aquí estoy sacando. Yo medir, estoy diciendo, fíjense el enunciado, le leo de nuevo el enunciado. Hallar el tiempo se requiere para que se produzca el 50% de consolidación en el estrato de suelo siguiente. Entonces, estoy dando las condiciones, estoy dando acá, es un ensayo de laboratorio, o de campo también se puede medir, este es coeficiente de permeabilidad, y la relación de vacíos inicial del suelo inalterado del lugar es 1.5. Bueno, y a su vez ya lo estamos calculando, ¿cierto? Por la formulita que les mostré ahorita, que es la relación de vacíos inicial menos la final, sobre la presión final menos la presión inicial. Y ahí encontramos este valor. Este ya es con el ensayo de consolidación. Y este dato sale del ensayo de consolidación. El gamma del agua es dato.
es el peso específico del agua. Este es un dato de campo. Nos está diciendo que el espesor del estrato es 900 centímetros. Por ejemplo, es importante, por eso cuando ustedes quieran determinar un asentamiento de una estructura, supongamos, y ustedes le están pagando a la persona que está haciendo el estudio de suelo, digamos, solamente perfóreme 6 metros, pero sin embargo los 6 metros sigue la arcilla. Como le están pagando 6 metros, mucha gente le hace solamente hasta 6. Pero es importante atravesar para saber el espesor total del estrato para hacer estos cálculos. Pero es importante siempre determinar la altura total del estrato. Si no estamos errados, ¿cómo vamos a adoptar este valor? Esto puede ser variable. En este caso lo sabemos, está exactamente 900 centímetros. Pero cuando hacemos un trabajo muchas veces, porque no nos están pagando más, pero si es una arcilla blanda, y se quedan ahí, entonces no le permite al calculista verificar esto, cuánto va a ser su asentamiento y cuánto es el espesor total. Además no está sabiendo, ¿no es cierto?, cuántas sus caras permeables. Arriba puede ser que sea arena, pero abajo de repente está sobre roca. No ha perforado más abajo, entonces no sabe cuántas son las caras permeables también. Porque juntamente las caras permeables es importante para que calculemos la altura efectiva. Esta altura, si son de 2 caras permeables, entonces esto se divide entre 2. Y también para usar el ábaco. Si no usamos, ¿no es cierto?, si en caso las 2 caras son permeables, entonces utilizamos el ábaco que demostré para encontrar este factor tiempo. Entonces, como dato para usar el ábaco, tengo que tener las 2 caras permeables. Entonces, vamos a colocar este ábaco. Este es para condiciones cuando las 2 caras son permeables. Entonces, como tengo el 50% de consolidación, entonces estoy tomando este 50 de aquí. Y de acá tomo el valor del factor tiempo. No es tiempo de consolidación, sino factor tiempo. Entonces, con eso ya tengo otro dato más para aplicar la fórmula y despejar y calculo T. Me da entonces, para que ocurra el 50% de consolidación, tiene que pasar 565 días. Está claro, ¿no? Ahora. Sí, ingeniero. Ya. Está claro. Bueno, seguiremos buscando los problemas de ciudad. Pero vámonos a la parte de práctica. No ver si hay un problema de aplicación para el tema que estamos viendo.
ver esta fórmula, este problema. Una pila de un puente tiene una fundación, una zapata rectangular de 3 metros de ancho por 4 metros de largo. Los demás datos son indicados en la figura, en estos datos, ¿cierto? La profundidad de las plantas tenemos 1,30, el ancho es 3 metros, el peso específico del suelo es 1.109 por metro cúbico, el rango de presión interna es 30 grados y la cohesión es 0,3 kilos por centímetro cuadrado. Muy bien. Dice, los demás datos son indicados en la figura, donde se puede ver todo esto. Y aquí tenemos también una intensidad de carga con 15 grados. Entonces, dice, donde se puede ver los esfuerzos actuantes en la cabeza de la pila, que está aquí, y tomando en cuenta el peso propio de la pila y de la zapata. El terreno es sometido a una carga excéntrica e inclinada. Calcular la presión de la ruptura. Entonces aquí vamos a utilizar la fórmula de Mayer-Hoppe. La fórmula de Mayer-Hoppe es esta. Todo esto. Tienen el formulario, ¿no? Hola. Hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, sí. Tienen que hacer su formulario para que nos entendamos en los problemas, por favor. Entonces, todos estos valores que estamos calculando para aplicar esta fórmula están aquí. Por ejemplo, para calcular SC de C y sub C, esta es la cohesión, NC son factores de carga y SQ también factores de carga, el de Q y Q, etcétera, está en el formulario que le diga, están esto. Entonces aquí con los datos que tenemos vamos a ir calculando. NFI, por ejemplo, es tangente al cuadrado y lógicamente es tomando en cuenta el coeficiente de presión interna del suelo. Entonces esta es la fórmula y con eso calculamos, ¿no es cierto?, este valor, que en este caso es 3. En EQ lo mismo. Tenemos 3 por E elevado a la pi por tangente de 30 grados. Entonces esto se convierte en, sacando estos valores nos da 18.40. NC lo mismo. La fórmula ya lo tiene aquí, está directamente la fórmula. Fíjense en su texto por favor esta fórmula acá. ¿Cuánto vale NC? ¿Tienen el formulario o no? Cuando han hecho su formulario, hablemos claramente. La próxima clase, para que hagan su formulario, voy a sacar la lista de los alumnos que están inscritos y les voy a preguntar para cada uno a ver si tienen su formulario. Pero ¿quién me puede decir con qué fórmula se calcula este valor de NC? Es NQ menos 1 por cotangente de phi, que es la presión interna. De ahí sale este valor, 30.14. NW es igual a NQ menos 1 por tangente de 1.4 de phi. Entonces están los formularios, por favor, en la parte teórica, copiando todo esto. Porque si lo preguntan en el examen, porque va a ser presencial y por tanto tienen que tener esta fórmula para calcular y resolver el problema. Si no, no van a poder. No se lo voy a dar este elenco cuánto es su valor, se le voy a dar solamente valor a la presión interna, cómo está planteado el problema. Entonces tienen que tener todo este formulario. Entonces, igualmente, SC lo van a calcular también. SC viene a ser 1 más 0,2 de NFI por
B sobre el B es el ancho menor dividido entre la longitud de la zapata. Tienes formulario. Entonces, con eso estamos calculando todos estos valores. Y también I sub C, que es, por ejemplo, ya tenemos I sub C es igual a I Q, que es 1 menos alfa en radianes, dividido entre 90 grados, elevado todo al cuadrado. Y su gamma también, 1 menos alfa sobre phi, todo al cuadrado. Aquí, acá. Y B' es justamente para ver las intensidades. B, el ancho total de la zapata, menos 2 veces E. Para poder aplicar esta fórmula, tenemos que saber calcular todo esto. Una vez obtenido esto, ya es directamente reemplazar en la fórmula y calculamos. En este caso, Q sub D, ¿qué es Q sub D? ¿Quién me puede decir qué es Q sub D? La presión de ruptura. Exactamente, es la capacidad, ¿no es cierto?, de capacidad de carga total, de ruptura. Para que sea admisible, yo tengo que afectar por un factor de seguridad. Generalmente se utiliza 3. En este caso, entonces, si yo quiero hacer que sea admisible, entonces voy a tener que dividir entre 3. Q admisible va a ser Q sub D sobre 3. Entonces va a ser solamente 5, ¿no? 15 entre 3, 5. 5 kilos por centímetro cuadrado. Entonces yo tengo que tener justamente ese valor, ¿no es cierto?, para que no tenga ningún problema con mis fundaciones, tengo que calcular solamente con 5, porque es admisible. Esa es la capacidad de carga última del suelo, ¿no, ingeniero? Pero claro, es con las características de las fundaciones que le estoy dando, yo porque le estoy dando las características, ¿ya? Y con eso yo tengo que verificar cuánto realmente me va a soportar el suelo para esas condiciones. Entonces, si a mí me da un valor, digamos, ¿cierto?, la tensión admisible del suelo, que no me va a soportar esa carga, entonces tendré pues que aumentar mi área de contacto para disminuir las presiones que estoy ejerciendo al suelo con esta presión. Si con esta presión, supongamos que sea 4, me esté fallando el suelo, que no aguante esto, ¿qué va a pasar entonces? Tengo que disminuir. Tendré que de repente tengan que ser más ancho. O posiblemente ya no vaya por este sistema de ecuación, perdón, de solución. De repente tengan que hacer con otros, de repente tengan que trabajar con fundaciones glucosas radier. O también de repente esta carga de acá le puedo transferir a otro que tiene menos intensidad de carga, a otra columna, lo puedo hacer con viga de equilibrio. La otra opción es que también de repente pueda hacerle, qué sé yo, por eso justamente ya una vez que ustedes determinen que no hay solución con el problema que están planteando, de repente las zapatas van a ser tan grandes que se van a unir con otras, ¿verdad? Entonces en ese caso pues, tienen que adoptar otros sistemas de fundación. Hay varias alternativas. Uno de ellos, la fundación radier, por ejemplo, pueden ser losas radier, le ponen la T invertida como vigas, ¿no es cierto?, y encima le ponen la losa. La otra es con vigas de equilibrio. La carga que está aplicando a una zapata pueden transferirla en parte a la otra que tiene menos intensidad de carga. Y en último caso, si no hay eso, bueno, ¿qué hacen? Adoptan por el otro que es la solución final, que justamente son los pilotos. Fundaciones profundas. Y van a fundar hasta en un suelo, ¿no es cierto?, donde hagan trabajar por efectos de punta y de fuste. Fuste significa que la parte lateral tiene que trabajar y también la punta. La suma de los dos hace que sea la capacidad de carga que va a soportar el piloto. Lógicamente también, en ese caso, hay mucha gente que tiene criterio. Por ejemplo, yo estaba con una persona ya mayor. Me dice, bueno, tengo una carga de tanto, con 5 pilotitos me dice, pero cuando están los pilotes así en grupo, se afecta por un coeficiente que se llama el coeficiente de grupo,
coeficiente de grupo. O sea, no es directamente, si pongamos, yo tengo 50 o 150 toneladas que me está llegando la carga, yo puedo decir tranquilamente, tengo que tener pilotos que me aguanten, qué sé yo, 30. Todo, con 5 pilotos lo absorbo todo, ¿no? A ese grupo lo tengo que disminuir por efecto de grupo. De repente serán 7. Pues no es la sumatoria total que no se va a aguantar, no. Depende, digamos, ¿cierto?, de la cantidad de pilotos, diámetros y todo eso. Hay que verificar eso. Cuánto realmente es el valor que va a soportar porque está trabajando en grupo. No es la suma total de la capacidad de carga de pilotos, digamos, esto más esto más esto, me aguanta esto, no, sino a la sumatoria total tiene que afectar por un factor disminuir. Bueno, si ustedes ya van a ver en detalle con computación, supongo. Bien, entonces, como ven, entonces para poder resolver este problema ustedes tienen que tener sí o sí su formulario. Disculpe, ingeniero, ¿esa C de dónde salía? Ese C solito. ¿Cuál? La letra C. Arriba está. Sí, es la cohesión del suelo. ¿Ustedes forman ¿Es cierto? tabla? ¿No? Sí, ese es. No, esta es la cohesión, o sea, cada suelo tiene un valor. Por ejemplo, si estamos calculando por un suelo granular, la cohesión es 0. Si es 0, entonces todo este miembro se hace 0. Ahora, si esa arcilla, ¿no es cierto?, tiene algo de plasticidad, entonces sí tiene cohesión. Entonces hay que calcular esta cohesión con un ensayo de laboratorio o con los mismos datos que se obtiene de campo. Esta es cohesión. El ángulo de fricción interna también, porque todo está casi confijo, fíjense, todo está en NFI, NQ, todo está en función del ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna es también la característica para cada tipo de suelo. Eso saca con los datos de campo, se hace ensayo en laboratorio. Pueden ser determinados de cosas. El FI pueden determinar. A ver, hablemos ahora, que buena la pregunta. ¿Por qué métodos podían calcular el ángulo de fricción interna? Con el SPT. Ya uno CPT, tomando en cuenta el número de voltios, ¿qué más? Las chicas no hablan nada, a ver, que digan la señorita, por favor. ¿Con qué ensayos determinamos el ángulo de fricción interna? El ensayo de corte directo. ¿Sí? ¿Y qué más? El ensayo triaxial. ¿Recuerdan cuando hablábamos, cierto? Cuando hacemos el ensayo de corte directo, estamos haciendo una simplificación justamente de los círculos de Moore. Entonces, la línea inclinada que determinamos, ¿no es cierto?, mediante el corte directo que estamos haciendo, pues estamos determinando justamente la equivalente al equivalente del círculo de Moore. Y cuando hacemos el ensayo triaxial, estamos haciendo realmente los círculos de Moore, porque estamos variando las cargas y las cargas verticales y cargas horizontales, y con eso nos vamos a trazar el círculo de Moore, justamente utilizando la ecuación del círculo de Moore. Pero van a haber varios círculos, y la envolvente de eso es lo que nos va a determinar la pendiente de esa recta, es el ángulo de fricción interno. Y el valor que corta la gente de las ordenadas, eso es la cohesión. Bueno, en esta semana ya tienen que empezar a hacer su ensayo de laboratorio, ¿no?, con el auxiliar. No sé si... ¿Qué día les toca a ustedes? Viernes, creo, ¿no? Los días martes. 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 Y ayer ¿cómo fue? ¿Fue el auxiliar para...? Porque nosotros con el laboratorio quedamos de que en esta semana ya tenemos que empezar. Sí, ingeniero, fue. Ya avanzamos el laboratorio. ¿Qué ensayo hicieron? Proctor. Proctor. Íbamos a hacer SPT, pero estamos ensayando una máquina y por eso no
No, pero o sea, bueno, SPT, todo lo demás, bueno, está bien que repasen lo que no se ha hecho en suelos 1, porque es el programa de suelos 1. Productor también. Tienen que saber ser productor para ser CDR, ¿no? Pero el primer tema que ustedes tienen que hacer es justamente consolidación. Sí, ya lo hicimos, ingeniero. ¿Hicieron ensayo de consolidación? Eso lo hicimos virtual, pero... Virtual hicimos el de No, consolidación. pero no, es conveniente que lo hagan virtual, no lo veo bien. Yo hablé con Carlos, con el encargado allá, que es, creo, principal ahí del laboratorio, y ellos quedaron justamente de hacer demostrativo, que ellos lo armen todo y hagan el ensayo. Traten de hacer, aprovechen. Ya sé qué pasa que la universidad tiene ensayo, por ejemplo, para triaxial estático y dinámico. Y el dinámico no lo tiene ninguna universidad del sistema. No es necesario que ustedes manipulen, sino que el ensayo hagan un cierto ensayo y lo preparan en el laboratorio, al auxiliar, porque también como son digitales, no da pena meter mano, de repente lo calibramos. Y en base a los datos ustedes calculen pues, el módulo resiliente, por ejemplo, de la triaxial dinámica. Sería conveniente que hagan. Yo no he tenido tiempo de buscarle, tengo que mandarles yo un modelo del ensayo de triaxial y de consolidación, que lo voy a enviar. Son varias hojas de día, sería conveniente a veces darle fotocopia a la auxiliar para que saquen ustedes fotocopia, no sé. No lo tengo en digital, porque muchos laboratorios que hacen nunca le entregan en digital, siempre el ensayo, solamente le entregan resultados en digital, pero no le dicen el proceso. Entonces, ¿para qué hagan el proceso? Formúlenlo. O sea, ahora me voy a dar el trabajito de mañana. El trabajito de buscárselos, ¿no es cierto?, para que yo le voy a enviar un trabajo hecho en la Universidad de La Paz y alguno más de Cochabamba. Yo en mi trabajo particular mando muestras allá a La Paz o bien a Cochabamba. Aquí recién la Universidad de Gabriel Morán ya tienen los equipos, pero parece que no están haciendo todavía servicios externos para las empresas particulares. Yo en mi laboratorio no tengo para qué voy a aparecer. Como son ensayos no muy continuos, entonces no vale la pena tener su tacho ahí guardado. Por eso prefiero mandarla afuera. Pero los resultados de todo el procedimiento de los informes se los voy a enviar. Bueno, por último pueden dejarla también si quieren para en otra semana, lo que sea, pero háganlo. Porque después de esto ya es difícil, no van a poder ya tener ustedes la oportunidad de de aprender, ¿no es cierto? Bueno, están ustedes en la parte académica y pueden preguntar, pueden equivocarse, pero ya cuando uno hace un trabajo real tienen que saber interpretar y es otra cosa, porque ya es responsabilidad. Salgan bien los trabajos. Sería conveniente nomás que... Sí. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Lo siguiente, voy a escoger, le voy a dar una copia al auxiliar, le voy a hacer una fotocopia y le vamos a dar a una fotocopiadora que ustedes pueden comprar si quieren ahí. Yo creo que es mucho mejor. ¿Qué dicen? Hola, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, ingeniero. Está bien, ingeniero. Eso, ingeniero, que tengan un modelo de cómo hacer, ¿ya? Y ahí es cuestión de agarrar la fórmula y ya lo formulan, pues, ¿no? Utilizando, qué sé yo, los programas que hay. Puede ser cualquier programa que haya en la computadora y ya usted lo hace. Yo, por ejemplo, en mi empresa tengo justamente esos modelos nos formulamos. Tenemos datos, introducimos y nos dan resultados. Ya, bueno. Entonces vamos a tratar de hacerlo el ensayo de consolidación y también de corte directo hay que hacerlo. También allá en la Gabriel, en la laboratorio que tienen ustedes digital.
conveniente hacer en un equipo de corte directo analógico para aprender. Yo tengo una analógica, vamos a coordinar un día para que vean. Es lógico que para aprender hay que hacer en alguna cosa, porque el digital es bastante delicado, más que todo por la calibración. Si lo descalibramos, después tienen que llamar a un técnico, todo lo demás. Bien. Entonces vamos a hacer otro problema. Bueno, entonces ya terminamos con esto. Ahora haremos esto. Dice, calcular las presiones debidas a una fundación circular de radio igual a 3 metros en el centro de las fundaciones, a una profundidad igual a 7 metros. ¿Qué método aplicamos aquí? Hola. El de circuito circular. Fíjense, diciendo calcular las presiones debidas a una fundación circular. ¿Cuál es la ecuación que se adecua para una fundación circular? Es 1.3 por C, por NC, más el peso específico, por profundidad de desplante, por NQ. ¿Quién es el autor de esa ecuación? Aquí está. Pensar. ¿Lo ve? Voy a aplicar aquí esta forma. Fíjense, esta es la ecuación de Lowe. T es la carga distribuida en la placa circular. 1 menos sobre 1 más R viene a ser el radio del círculo. Este es Z de la profundidad de desplante. Todo está al cuadrado. Todo esto a 3 medios. Y le va a quedar, este es factor de influencia que se llama. Y entonces la carga distribuida lo conocen que es P, I por I. Ya está. Entonces lo explicamos. Entonces vamos a ver ahora justamente busquen su cuaderno a ver, o su texto que tienen, o la parte de teoría hemos visto también. Encuentren a ver el ábaco y hay un cuadrito también para calcular el factor I, este I de acá. Búsquenlo. El método del over. Voy a tener que retroceder para que vean de qué se trata. Tienen que repasar, jóvenes, por favor. Bueno, esta es la ecuación de Lowe, ¿no? Carga distribuida sobre una placa circular. ¿Sí?
La ecuación general que parte de este log es esta, que también justamente deriva también de la ecuación de funciones. Entonces, fíjense, por ejemplo, la ecuación 2 de 241 parte, ¿no es cierto? Y encuentras, entonces, una placa circular, donde tenemos, ¿no es cierto?, de radio R, y esta es una carga puntual, pero podemos distribuir entre la superficie. Luego, al final, Log simplifica su cálculo, dice signo, o sea, la presión a la profundidad Z, cualquiera, es P, es la carga distribuida, sobre todo esto es factor de influencia, el valor, y viene, en resumen, viene esto, 1 menos 1 sobre 1 más E al cuadrado, todo a 3 medios. Bien, entonces, esta misma ecuación está en este hecho de aquí. Si quieren, pueden usar esta tabla. R sobre Z, ¿no? R viene a ser el radio del círculo, Z es la profundidad en la cual quieren determinar, y les voy a encontrar I, este valor I con esto. Lógicamente, si hay valores intermedios entre estos, interpolan. Perdón, gatito. Entonces, bien, entonces tenemos este factor I y esta es la carga distribuida. Entonces pueden utilizar, si quieren, este cuadro. Si quieren, pueden usar también este abajo. En este caso, la única diferencia es que en vez de que sea el radio, aquí es diámetro. Entonces, la profundidad a la cual quieren determinar las presiones, dividido entre el diámetro de la placa circular donde aplicada las presiones. Entonces, con este valor encuentran cualquiera de estos hasta encontrar este valor que está en rojo. Suben hasta aquí, ya tienen el factor I. Entonces, este I multiplican por la carga distribuida y obtienen el resultado. Disculpe, ingeniero, en el ejercicio, pero dice que es 6 metros el... Claro, 6 metros de profundidad de desplante, pues este Z es 6. Z es la profundidad de desplante. Yo puedo determinar las 10, 3, 4, 5, la profundidad que yo quiera. Este Z, ese es el... Vamos a ver vamos a ver el problema. Entonces,
¿no? Dice calcular las presiones debidas a una fundación circular de radio igual a 3 metros. En el centro de la fundación es la profundidad de 7 metros. O sea, me está diciendo, en el centro de la fundación, a 7 metros de profundidad, ¿no? y la placa tiene un radio de 3. El diámetro sería 6. Entonces, aplicamos la fórmula de Lobel, que es esta de aquí. Entonces, este es del gráfico, ¿no? Estamos calculando este valor de acá. A ver, hagan Z. Z en este caso viene a ser 7, el diámetro 6. Le va a dar 1.67. Y vayan al gráfico. La figura 138, lo que vimos el rato. Con eso les va a dar este valor, el factor I, les va a dar 0.24. Y bueno, este 0.24 lo único que hacen, porque ya lo tienen, este valor que es 4, este es conocido, la presión que está dando aquí. Dice 4 kilos por centímetro cuadrado, y la presión es un dato conocido. Entonces tienen 4 multiplicado por este factor I, le va a dar directamente 0.97 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, si quieren utilizar el cuadro que les mostré, entran con este valor de R sobre Z. R viene a ser el diámetro, el radio, 3, entre la profundidad a la cual quieren determinar la presión, va a ser 3 sobre 7 y va a ser 0.42. En la tabla no van a encontrar ese valor, pero interpolan, ¿no es cierto? Los valores va a dar aquí, tenemos un valor de 0.42, aquí tenemos 0.5, y para 0.5 I vale 0.284. Pero entonces, interpolando, justamente vamos a calcular este I igual a 0.24. ¿Es parecido? Y nos va a dar también 0.97 kilos por centímetro cuadrado. Ese es el método de Lobel. Entonces, repito, el cuadro que les indiqué pueden utilizar, o bien el ábaco, que es la figura 138. El cuadrito y también el ábaco tienen que tener, pueden fotocopiar para su examen. Bien, a ver, si se acuerdan de el primer tema que vimos. 4 columnas son las cargas indicadas, con las cargas indicadas en la figura, son colocadas en los vértices del rectángulo 3x4. El rectángulo es 3x4. Tienen 4 columnas de 30 toneladas, y aquí también tenemos, y aquí 25 toneladas y aquí 30 toneladas. Calcular por la fórmula de Boussinesq el incremento de presiones debido a las cargas en un punto de 7.5 metros abajo del centro de la estructura. Entonces, si nosotros trazamos aquí, nosotros interceptamos estos puntos, el centro va a estar aquí. Entonces, aquí nos pide calcular cuánto es la presión en ese punto a una profundidad de 7.5 metros. Esta ecuación, ¿a quién corresponde? A Boussinesq, ¿verdad? Este P, ¿qué viene a ser? ¿Carga puntual, carga linealmente distribuida o carga uniformemente distribuida? ¿O qué tipo de carga es este P? Carga puntual. Carga puntual, exactamente, carga puntual. Entonces lo que hacemos es aplicar la fórmula. El único problema va a ser aquí, encontrar el ángulo que está formando justamente, ¿no es cierto? Estos puntos, porque este es simétrico, podemos calcular uno nomás, después le hacemos la operación por los 4, porque van a ser aquí
3, lo multiplicar todo, tenemos dos columnas de 30 metros más 2 columnas de 25 metros. Porque como este es simétrico, entonces es suficiente que calculemos un ángulo. Entonces, ya saben, aquí estamos calculando, aquí tenemos hasta la mitad de aquí unos 50, hasta la mitad de aquí 2. Entonces, hacemos este triángulo, ¿cierto? Vamos a calcular este valor R, Pitágoras. Y nos va a dar un valor de 2.5. Y con eso ya calculamos este ángulo. El ángulo nos da 18.4349. Y eso va a dar igualmente, ¿no es cierto? Para todos los ángulos, porque es simétrico, nos va a dar lo mismo, el mismo valor. Entonces, una vez calculado ese ángulo, aplicamos esta fórmula directa. Entonces, esta operación de aquí, ¿no es cierto?, va a ser 3 por 110, fíjense, 2 por 30, 60, 2 por 25, 50, 60 más 25, 110, dividido entre 2, pi, esta es la profundidad de desplante, que viene a ser 7.5 metros al cuadrado, por coseno quinta de phi. Y es el ángulo que está formando justamente en esta parte de este punto con respecto hasta la mitad, porque estamos en el simétrico, por eso estamos calculando este ángulo de aquí. Pues con eso nos encontramos el valor del ángulo, y con eso ya lo colocamos aquí. En este caso es 18.4349. Eso nos va a dar, convirtiéndolo en 0.7145 toneladas por metro cuadrado. Esto sería entonces la presión debido a estas cargas en el centro de esta figura a una profundidad de 7.5 metros. En caso de que no sea simétrico, tendríamos que analizarlo cada uno. Sí, calculen el ángulo para cada caso, en qué posición. Pues no siempre voy a colocar aquí. De repente yo quiero calcular que se lleva a 3 metros de aquí, de acá del centro, a 3 o 5 metros. Entonces voy a calcular justamente cómo están afectando estos ángulos de aquí, para cada uno en este punto. Ahí ya también calcular los ángulos. Pero aquí no está facilitando el cálculo porque estamos calculando los centros. Con esto puedo calcular si yo quiero acá, a cualquier punto. Pues, ¿no? Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es encontrar justamente este ángulo aquí, lo único. Si quieren, podemos encontrar aquí, pero ¿qué pasa? ¿Cuánta depresión está ejerciendo todo este conjunto de cargas a una profundidad, a una distancia de 6 metros, digamos, a una profundidad de 4 metros, digamos? Porque las cargas, cuando supongamos que sean zapatas muy grandes, lógicamente que a veces esta incidencia de estas cargas al vecino lo puede afectar, pero ¿cuánto de presión está aplicando? Lógicamente que esta incidencia de presiones, ¿no es cierto?, a esa profundidad puede alterar su estabilidad de la estructura. Por eso nos permite calcular fácilmente este método por esta ecuación. En general, casi todos los que hemos visto del método Rove, todos los métodos que estamos viendo de Westergaard, todo parte de esta ecuación. No lo han podido sacar del esquema los Inés. Ahora vamos a aplicar la teoría de Terzaghi. Por la teoría de Terzaghi, determinar la carga de la estructura P, de aquí, de las fundaciones indicadas, ¿no? Bien, primero, ejemplo, para una zapata rectangular de 2 por 4. Ya, entonces el ángulo de fricción interna es 30 grados. Aquí está de 30 grados. La cohesión es igual a 1 tonelada por metro cuadrado y el peso específico 1.7.
Entonces, esta carga P. Bien, entonces, ¿ahora qué hacemos? Determinamos para esta fundación, ¿no es cierto?, que tenemos acá. Entonces, aplicamos esta ecuación, es para la... No sé si se acuerdan ustedes, cuando aquí en este suelo, fíjense, la multiplicación interna C y también tiene valor de corrección. Entonces, Terzaghi hizo esta fórmula, ¿no es cierto? C, una ecuación general, que es Cn por Nc, Nc, Nq, Nw o N-gamma también así. Estos se llaman factores de carga de Terzaghi, que se calcula con el valor del ángulo de fricción interno. C viene a ser la cohesión, este peso específico del suelo, este H es la altura de desplante, en este caso de esto de 1.50. B es el ancho menor, lo que estamos diciendo, para zapata rectangular de 2x4, entonces en este caso va a ser 2, siempre tomando el menor. Y ese N-gamma también, como repito, se calcula con el ángulo de fricción interno, con el factor de carga de Terzaghi. B es siempre el ancho menor, en este caso es 2. Aplicamos esta fórmula. Entonces, lo que hay que tener cuidado es ponerlo siempre en las mismas unidades, ¿no? Tonelada metro cuadrado y tonelada metro cúbico. Bien, entonces, para ese tipo de zapata, lo estoy haciendo. C es la cohesión, que vale 1 tonelada por metro cuadrado. Gamma es 1.7 toneladas de metro cúbico. B es 2 metros. Esta aquí 1.7. El H, la altura de desplante, es 1.5, ¿cierto? Después lo vemos los factores de carga. Y ahora nos vamos aquí. Entonces, el gamma es 1.7. Como está afectado esto por estoy diciendo, donde D es igual a 2B, entonces eso tiene que estar dividido entre 2, en la ecuación general del Terzaghi. Por eso les decía yo, ¿no es cierto? Pueden calcular tomando en cuenta todo este ancho B o tomando en cuenta el B, aquí la mitad de esto. No se van a confundir, aquí estamos hablando de todo el ancho, por eso estamos tomando como B. B en este caso es 2, porque algunos ponen B minúscula solamente para aquí, para la mitad. En ese caso no tienen que afectar, no tienen que dividir entre 2, pero aquí estamos vamos a dividir entre 2 porque B es sobre 2, entonces el ancho total divide entre 2. Ahora, y calculamos con eso. Ahora, los factores de carga del Terzaghi, ¿de dónde sale? Decía ahí un abaco. Anótenlo a ver, el ángulo de fricción interna es 30. Ya, entonces los factores de carga van a encontrar este. NC 37.5, NQ 22.5, N gamma 20. ¿De dónde viene eso? Vamos a volver aquí el Terzaghi, de este abaco. También está tabulado, le dije, en la tabla de Braja. Mira, se me olvidó mandárselo. Para el ángulo de fricción interna. Está claro, ¿no es cierto? Entonces, las líneas punteadas, ¿para cuál eran? ¿Se acuerdan? ¿Para qué tipo de ruptura? Terzaghi, ¿cuántos tipos de ruptura dice que ocurre debajo de una cimentación en el suelo? ¿Qué tipo de ruptura? Por corte general. Corte general, ¿qué más? Corte local y... Corte local y... punzonamiento. Punzonamiento, exactamente. Bueno, aquí no está indicando punzonamiento en está hablando directamente general y local. ¿Cuál de este abaco? Aquí hay líneas continuas y líneas punteadas. En mi caso, ¿cuál voy a utilizar? Las líneas punteadas era para local y las líneas discontinuas para local y las líneas continuas era para general, ¿se acuerdan?
aquí, aquí estamos tomando en cuenta el problema. Aquí. A ver, aquí nos da el NC 375. Está tomando para un corte general. Justamente porque tampoco nos dice aquí, por eso, para saber qué valores vamos a tomar, siempre es conveniente saber, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hacemos CPT, ¿cuántos golpes dio aquí? Si los golpes son altos, tomamos como corte general. Si son bajos, corte local. Aquí el enunciado no nos dice nada. Por la teoría de Terzaghi tener la carga de estructura P de las fundaciones indicadas. No está diciendo qué tipo de suelos es, solamente nos está hablando de gamos, pero por el gamo nos podemos dar cuenta. Cuando son valores muy bien bajos, justamente también es importante para determinar. Por ejemplo, cuando ya es arriba de 1.65 para arriba, ya el suelo ya es más duro, ¿no? Cuando son valores más bajos, entonces el suelo, los pesos facilitan también va a ser muy bajo. Entonces, este se está tomando para un corte, el corte general, para ese valor. Entonces, de ahí saca en el 37.5 y en el Q 22.50. Entonces, busquen en su abaco, en el lado que lo estaba mostrando. Traten de encontrar, a ver, aquí. Aquí es el ángulo de presión interna. A ver, aquí está, ¿no? Entonces aquí vendría pongamos NC, a ver. NC es esto. Aquí tenemos 30. Aquí tenemos 35, ¿verdad? 35. Aquí tenemos el ángulo aquí 30 aquí. 30 viene aquí. Hasta aquí. Bajo acá voy a encontrar el NC. Más o menos, lógicamente aquí a veces el ojo varía mucho. En la tabla está aproximadamente ese valor de 37.5. Para el ángulo de corte general de 30 tenemos el corte general. Corte general. $37.16. Aquí lo tomado un 30 y cuánto era. 30 y... Bueno, aquí nosotros podemos calcular mediante este abaco. Aquí tenemos 30 grados, aquí. Vamos para acá y venimos hasta este punto. Aquí este NQ aproximadamente va a ser, aquí es 35, aproximadamente unos 33 más o menos, ¿no es cierto? Aproximadamente. Que sería el valor de NC. Y el valor de NQ, acá salimos de acá, 30 grados y nos venimos acá y tenemos el NQ. Aquí. Bajamos acá. Más o menos vamos a tener alrededor de 19 aproximadamente, 19 puntos ya. Lógicamente eso hay que hacerlo con los padres. Por eso varía estas apreciaciones por, como digamos, a ojo. De una persona a otra persona nunca van a calcular el valor exacto. Entonces de ahí sale este factor de carga de Terzaghi y aplican la fórmula. Aquí tenemos. Aquí
principio 37.5, 22.5, 20. Es un problema de libro, por si acaso, no es invento mío. Puede ser que haya alguna diferencia, pero siempre es bueno. Con este ángulo de expresión interna vamos a encontrar estos valores. NC, NQ, NG. Por eso, si usan el abaco, nunca va a ser el mismo resultado que el otro entre los compañeros. Siempre va a variar, porque la apreciación del abaco depende de cada uno. Pero van a estar próximos, ¿no? Entonces, colocamos esta ecuación, todos los datos que tenemos y calculamos este valor. ¿Puso usted? Entonces, la capacidad, este último. Ahora, lógicamente, para determinar, ¿no es cierto?, el curso de que es igual a una presión sobre el área. El área ya lo tenemos, es de 2 por 4. Nos podemos calcular cuánto va a ser, ¿no es cierto?, la carga, una carga puntual a soportar 842 toneladas con esta zapata que es de 2 por 4, va a tener una capacidad de soportar de 842 toneladas. Pero estamos hablando de QSUD, es la última. Entonces, Terzaghi toma un coeficiente de factor de seguridad de 3. Para que sea la admisible, este tenía que haber reducido igual a 105.25 dividido 3. Eso sería admisible. Pues para que usted no tenga ningún problema en obra, que se yo, entonces tendría que ver que trabajado la carga, ¿no es cierto?, que va a soportar esta zapata sin ningún problema, pero dividiendo entre 3 este valor. Entonces con eso calcula este valor aquí. Esta es la última de rotura. He visto, ingeniero, que en otros casos lo que hacen es mayorar la carga que llega por un factor de seguridad. No, pero o sea, ¿qué pasa? Es que la mayoración, por ejemplo, el calculista ya tiene que mayorar sus cargas. Esa es la carga real que llega por columna. Entonces usted lo que está haciendo, ¿no es cierto?, con esa zapata, ¿cuánto puede aguantar el suelo? Eso le está diciendo. Usted aquí tiene presión. Esto va a ser, entonces, ¿cuánto va a ser? A ver, póngale, ¿cuántos kilos por centímetro cuadrado va a ser esto? Una tonelada, o una tonelada. Sería 1,05, ¿no? Centímetro cuadrado, ¿no? ¿Cuánto sale? Pero para estar dentro de la seguridad, para que sea admisible, esto tiene que dividir entre 3. Esta ecuación de Terzaghi general es de rotura. Para que sea admisible, Q admisible va a ser igual a QSUD entre factor de seguridad. Y factor de seguridad es 3. Aquí estamos calculando la última. Nos tenemos que afectar por un factor de seguridad. Si quiere puede adoptar directamente aquí o directamente acá también. Para que sea admisible. Bueno, aquí está la estructura generalizada. Aquí. Ahora para la estructura localizada, ¿qué pasa? El otro caso, los suelos más blandos. Entonces aquí viene a ser 1.3 de C' por NC' más 0.8 de gamma por D por NW' más 0.8 por NQ'. Entonces aquí encontramos para la ruptura localizada. Para empezar, la cohesión. La cohesión es X1. ¿Cuánto se adopta para la ruptura localizada? A ver, jóvenes, algún voluntario. ¿Cuánto vale la cohesión para una ruptura localizada? O ruptura local, si quieren. No han estudiado todavía. 2/3 de C.
Bueno, entonces eso vamos a hacer. Entonces tenemos aquí, para ponerle 1.20, lo mismo que iba a ser el ancho aquí en 3 metros. Esto va a ser, entonces esto estamos hablando para una zapata cuadrada, fíjense, de 3 por 3. Y utilizando la ruptura localizada. Entonces aquí viene a ser, fíjense, C' es 2/3 de C. Entonces lo que era 6 toneladas metro cuadrado, esto viene a ser 4 toneladas por metro cuadrado. Y obviamente donde D es igual a doble C. Muy bien, entonces tenemos aplicando esta ecuación. Esta de aquí. Entonces, tenemos aquí la arcilla blanda poco arenosa, es que tenemos un ángulo de fusión igual a 10 grados. Con 10 grados encontramos NC7, NQ1, NW0. Y luego aplicamos la fórmula. Vamos a anotarlo de 7, 1, 0, ¿no? Es para ángulos de 10. A ver, veamos la gráfica. A ver, para 10. Altura localizada. Ahora busquen las líneas punteadas. NCNQ, aquí estamos 10. Sería aquí. Perdón, el ángulo es este. Encontramos acá, venimos aquí. Líneas punteadas. Entonces, aquí tenemos 10 grados, en ese viene aquí y bajamos acá. Entonces aquí valía 5.70. Aquí debe ser aproximadamente unos, aquí empieza 6.70. Aquí tenemos 10 grados, estamos bajando aquí. Entonces sería esto. Más o menos aquí. Aproximadamente 6 puntos y algo. El NQ, lo mismo, el NQ va a ser aquí. El NQ para 10 grados, aquí está. NQ. NQ es NQ. Este es el valor de NQ. NQ, este. Aquí viene aquí. Aquí tiene 1, perdón, aquí está 0. Entonces más o menos va a ser alrededor de 0,5, algo así. Haciendo con escuadra, ¿no? Y en el gamma, para 10, sería 0. De ese modo, entonces encontramos valores para empezar la fórmula. Estamos aquí en esto, ¿no? ¿Cuánto llegaron a ver aquí? 7, 1 y 0. Pues con estos valores aplicamos la ecuación. Tenemos 38.32. Este es Q sub D, tampoco es admisible. Entonces, si nos piden calcular admisible, entonces tenemos que afectar por un factor de seguridad. En este caso, Terzaghi toma 3. Entonces, esto, por ejemplo, de la P, que va a aguantar, digamos, 344.88 entre 3, más o menos la carga admisible va a ser 344.88 dividido 3. Sería 114.9, 115 toneladas por metro. En realidad,
metro cuadrado, es por favor, es que solamente tonelada, tu orden está en mitad de más acá. Esto es tonelada nada más. Yo tengo tonelada de metro cuadrado, por metro y metro cuadrado, metro se anula. Y está aquí en el otro. Bueno, ¿se ha entendido hasta acá los problemas que hemos hecho o no? Sí, ingeniero, se entendió. Tienen que, por favor, repasar un poquito la teoría para saber qué ecuaciones van a utilizar. Es importante eso. Ahora, bueno, lo que prometí lo voy a cumplir. Yo lo voy a mandar las tablas de NCN, de todo lo demás tabulado, pero lo importante que quería mostrarles de dónde sale eso. La apreciación, por ejemplo, a ojímetro, es diferente de una a otra, por eso casi ninguno va a sacar el mismo resultado en un examen si utilizan la abaco. La apreciación es bastante, hay errores, que no muy grandes, pero hay errores. Pues en el examen uno se da cuenta, pero no puede coincidir. Siempre varía con decimales, lo que sea. ¿Cómo en el examen o quieren usar el abaco en el examen? Usemos abaco en el examen. Sí, ingeniero, por favor. ¿Con el abaco quieren o quieren con la tabla que les voy a dar? Pero el abaco Mejor sería con la en buena abaco. calidad. Pero, Con la tabla sería interpolar si es que hay un valor no, intermedio. en la tabla viene de 1 a 1, porque el ángulo de fusión usted nunca le va a decir 48.5, por así decirlo, o 45.5, siempre le va a dar números redondos. La tabla ya viene de 1, 2, 3, 4, 5 sucesivamente, hasta una tabla aquí. Está tabulado hasta 50 grados. Pero en realidad, además también dicen algunos autores, de que en un suelo nunca se debe trabajar con ángulos internos mayores a 45. Siempre traten de trabajar menores a 45. En la tabla está hasta 50, pero no calculen nada más aquí, solamente hasta 45. Por eso fíjense aquí da un límite. Dice, ¿no es cierto? FI 44, dice aquí. Aquí FI 48, pero no da valores más grandes, pero lo recomendable es trabajar no mayor a 45. Dice que tiene gama para 50 grados de mil. Claro, en su cálculo tome valores siempre que sean, pues, ¿qué hace el calculista? ¿No es cierto? Tratando siempre, digamos, de dar seguridad. Y a veces hay mucha gente que busca economía, pero por economía de repente mata a varios. Imagínense un derrumbe. No sé, creo que el año pasado les comenté yo una cosa real que sucedió en un tramo de caminos en una petrolera. Se hizo un proyecto que inicialmente era el mismo tipo de suelo, pero solamente subieron hasta una altura. Hicieron, bueno, con un corte, digamos, un talude muy pronunciado. Y bueno, nosotros en el estudio que hicimos le dimos un ángulo mucho más bajo. Entonces la empresa refutó. Dijo que porque, lógicamente, que hacerlo con menos pendiente a veces produce más corte, que eso económicamente es más caro, lógicamente, pero es más seguro. Entonces, bueno, pues estaba ya el camino ya hace unos 2 años, ya inclusive colocaron grama, todo lo demás estaba bonito, ya el ascenso, una planta. Y luego hubo una lluvia intensa, ¿cierto? Yo le dije, bueno, si quieren hacerlo, yo, por ejemplo, en el informe yo siempre digo, si el calculista opta por otras soluciones, que opte, pero está bajo su responsabilidad, pero tomando en cuenta estos valores, ¿no? Pues tampoco puedo decir ciegamente, no ve más, si él quiere, puede hacerlo, pero bajo su responsabilidad.
Si pasa cualquier cosa, bueno, le dice, señor, yo recomendé hasta aquí. De ahí, que han hecho otra cosa y es un problema netamente fuera de responsabilidad. Y bueno, posteriormente, lógicamente, hubo una lluvia inmensa ahí y se produjo la falla. El corte que el otro habían hecho, que ya estaba supuestamente 2 años, que no había pasado nunca nada. Se cayó y tuvieron que volverla a hacer ese tramo. Entonces, bueno, yo le dije al tipo, pues no, esa era la causa de que no seamos tan optimistas de darle por cuestiones económicas, pero después, ¿qué pasa si una falla a veces sale más caro? Y encima el problema es que no se carga. No siempre van a decir, bueno, este recomendado esto, pasa esto. Los errores del ingeniero es fatal, es más comentado, ¿no? Lo mandan al cementerio. En cambio, el error del médico, por ejemplo, está enterrado abajo, porque el muerto está enterrado, ¿no? El falla, el organismo no soportó y se acabó. Pero el ingeniero está viendo, visualmente se ve. Entonces, y encima nos caracterizamos los ingenieros de ser bastante... Es un círculo bien cerrado, donde cualquier cosa que hace uno u otro está comentario en la ciudad. Y eso hay que cuidarse. Nunca uno está exento de problemas o de errores. Hay que tratar de evitar. A veces por darle el gusto a otra gente, ustedes se arriesgan. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con este problema que hemos resuelto? La próxima clase voy a traerles más problemas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, les voy a dar, pasar las preguntas del enunciado y durante la clase ustedes van a tener su lápiz, su borrador, lo que quieran, vamos a ir resolviendo los problemas. Porque si no, como estoy viendo, nadie contesta las preguntas, quiere decir que no han leído. Un repaso general, por favor. Anoche se les pasé a las preguntas de los temas que hemos desarrollado. No sé si ya se lo pasaron el auxiliar. Ingeniero, disculpe, ¿la próxima clase va a ser ejercicio por ejercicio? Sí, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer sobre este tema. Nos falta unos cuantos problemas, ¿no? ¿Podríamos hacer una clase presencial para esos ejercicios? Quieren presentar. Yo les decía, por eso yo quería mandarles enunciados y vamos resolviendo. Mejor, ingeniero, Gracias. presencial que sea lo que son problemas, ingeniero, para que entendamos mejor. Por eso, pero ¿sabe qué pasa? El problema de presencial, tengo temor de que uno vaya allá y después se contamina a alguien y diga, bueno, están culpando a uno por coronavirus. Ese es mi... Está bien, ingeniero. Nos puede enviar entonces. Yo prefiero mandárselo las preguntas y ustedes ya con las preguntas lo van a leer y después de leer ustedes ya vienen más o menos con su fórmula, qué es lo que vamos a hacer y les voy a decir esto, por esto. Porque también, como le estoy indicando, tampoco en realidad lo están viendo ahí, pero no están haciendo ningún esfuerzo para resolver el problema. No sé si les parece bien. Sí, ya con esa hoja nos guiamos ahí. Sí, yo por eso le voy a mandar las preguntas a resolver. Y lo resolvemos en virtual, pero ustedes van a ir siguiendo el paso, porque yo les voy a dar la fórmula que se iban calculando. Y también un momentito a ver para que ustedes busquen su formulario y aprendan a manejarlo, pues, ¿no? Porque si no, así le están mirando nomás las cosas y no están aprovechando. No sé si les parece bien eso. Ahora, lo presencial se puede hacer, pero el problema, como le digo, no sé cuántos serán, porque ahora, por ejemplo, apenas habían 30 y tantos alumnos. No creo que sean 30, van a ser más de 60. No asisten ni a clases. Cuando vayan a presencial van a ver los 60 y después se contagia alguien. No. Bueno, el examen sí lo vamos a formar por grupos. Vamos a darle, qué sé yo, lo vamos a dividir en 4 grupos.
Pero depende de la cantidad de alumnos, por lo menos 4 grupos en 2 días diferentes. No sé si les parece bien así. Está bien, ingeniero. Está bien, así como es. Está bien, ingeniero. Está bien. Ya, entonces quedamos aquí así, joven. Yo voy a hacerles las preguntas ya para la próxima clase. Ya, ingeniero, gracias. Ingeniero. Listo, Sí, ingeniero, gracias. Ya se pasen un repaso general de todo lo que hemos hecho hasta ahora, por favor. ¿Ya? Bueno, entonces quedamos acá. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego, Hasta luego, ingeniero. ingeniero. Hasta luego. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.